Listo. Bueno, volvemos. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que los alcanos eran compuestos estables y en sus reacciones lo que hacían era transformarse? ¿A qué me refiero que se transforman? Transformarse quiere decir que todo lo que es propiedades físicas y químicas se sigue manteniendo en el tema de lo que es química orgánica, pero lo que se transforma es a un compuesto nuevo. Digamos, mi alcano principal se sigue manteniendo, a eso es lo que va. Ese alcano principal se mantiene y las propiedades físicas y químicas también se mantienen. ¿Bien? Solamente hace una pequeña transformación, un compuesto nuevo o algo nuevo que ustedes están viendo. Bien, no es que se desestabilice o se rompe. Al ser ya estable, yo como que con la ayuda de esa estabilidad, yo puedo seguir transformándolo en algo nuevo. Bien. Nosotros tenemos distintas reacciones de los alcanos. Está lo que es la halogenación. Bien. Tenemos la halogenación, la combustión, la pirólisis, que la combustión y la pirólisis son las mismas, solamente que una se hace en un proceso mucho más rápido que la otra. Ya vamos a ver cuál es. Tenemos, bueno, vuelvo a decir, halogenación, combustión y pirólisis. Se ve que este año les dan esas tres nomás. Bien, bueno. Vamos a ver la halogenación. ¿Qué hacemos con la halogenación? La halogenación es un proceso de sustitución. Bien. ¿Qué quiere decir un proceso de sustitución? Yo sustituyo mi compuesto dentro de mi alcano. En este caso, lo que yo voy a sustituir son halógenos. ¿Qué eran halógenos? Los halógenos eran los que estaban, si no me equivoco, en el grupo 18 de la tabla periódica. ¿Cuáles eran? Cloro, bromo, yodo, azufre, flúor. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Estos compuestos, si hablamos del tema de densidad electrónica, tenían 7 electrones en su última capa. Lo que queríamos hacer es siempre llegar a la regla del octeto. ¿Cómo vamos a llegar a la regla del octeto? A través de enlaces covalentes. O sea, a través de elementos que comparten enlaces. ¿Bien? Acá ustedes, en esta filmina, tienen un claro ejemplo de la halogenación. ¿Qué es lo que sucede acá? Así a simple vista, mucho no se va a entender. Entonces yo siempre les recomiendo que al compuesto lo desarrollen. O sea, acá está en la forma semi-desarrollada. Lo recomendable es desarrollarlo. O sea, poner todo completo. ¿Bien? Este es mi alcano. Mi alcano principal, que es el metano. Más un halógeno, en este caso, 2 moléculas de cloro. Vuelvo a decir, los alcanos hacemos procesos de transformación. En este caso, de halogenación de alcano, es un proceso de sustitución. ¿Qué es lo que va a suceder? Con ayuda de calor o luz, ¿por qué con ayuda de calor o luz? O sea, de un catalizador. Que el catalizador lo único que hace es aumentar la velocidad de reacción. O sea, si bien este alcano es estable en moléculas, pero en energía, o sea, en energía, digamos, para hacer la reacción, llega hasta un punto, o sea, si ustedes lo miran en forma gráfica, supónganse que esta es mi energía mínima. Se genera la reacción, llega hasta un punto en donde se mantiene constante. O sea que no se puede generar más. Esta es mi energía mínima de reacción. Eso es lo que pasa en los alcanos. Si yo supero esa energía mínima, el alcano se rompe. Bien, por más que sea estable, se puede romper. Entonces, para que eso no suceda, siempre en el caso del alcano, se le agrega el catalizador. O sea, más o menos, en esta sección, supónganse acá, le agrego un catalizador, que se determina con la letra delta. Bien. ¿Qué voy a hacer ahí?
Al agregarle el catalizador, yo nunca voy a superar mi energía mínima. Siempre me voy a mantener dentro de esta área. ¿Bien? Siempre me mantengo dentro de esa área. Lo único que voy a hacer, aumento la velocidad de reacción. O sea, si esto antes tardaba 5 minutos en realizarse, ahora tarda menos, tarda 2 minutos. Entonces el alcano se va a mantener estable y otra de las cosas se hace rápido. ¿Bien? En este caso pasa exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Yo tengo dos compuestos negativos con algo positivo. Recuerden que si yo empecé con una molécula estable, sí o sí tengo que terminar con otra molécula estable. Bien. Si yo la tengo inestable, en el caso de alquenos y alquinos, yo la tengo que estabilizar. Pero si yo ya empecé con algo estable o algo polar, sí o sí tengo que terminar con algo estable. Como dijimos recién, esto va a ser un proceso de sustitución. ¿Qué va a suceder en ese proceso de sustitución? Se va a agarrar el más extremo, o sea, el que más puedo sacar de mi cadena principal. ¿Por qué no entro por acá? O sea, ustedes tienen así para que se vea mejor. ¿Por qué no ingresan por acá? Primero que nada no ingresan por acá porque tenemos dos enlaces en los que esos enlaces, como que si yo ingreso por este lado, yo tengo mi cloro, puedo tomar dos posibles caminos, o acá o acá. Bien, y al tomar esos dos posibles caminos, a veces, no siempre me genera la estabilidad, como que me lo puede desestabilizar. Entonces siempre se busca el que se encuentra más libre o el que está más liberado de la cadena principal, o sea, más al extremo. Entonces, utilizamos este en la mayoría de los casos. El cloro va a ir a reemplazarse donde está el hidrógeno. Una vez que yo libero el hidrógeno, mi molécula quedaría así. Queda con partículas cargadas. Se desestabilizó, pero yo quiero estabilizarlo. Yo tengo 3 cargas positivas y para estabilizarlo necesito una carga más chica o igual para generar la estabilidad. En el caso del cloro, es un elemento muy altamente electronegativo que al unirlo acá, si era negativo, ¿qué va a pasar? Pasa a ser positivo. Y ahí está todo estable. Pero ¿qué pasa? En este caso, lo que va a suceder acá es que me siguen quedando una molécula libre. Una vez que ustedes ya estabilizaron, ¿qué va a suceder? Esto me queda libre. O sea, tengo carbono, hidrógeno, cloro, hidrógeno, hidrógeno, que es el compuesto este. Pero me quedan moléculas libres, o sea, me queda lo liberado con carga y lo que me sobró del halógeno. Y no puede pasar eso. Bien, no puede quedar nada libre, sí o sí todo estable como estaba al principio. Entonces, los sobrantes de la molécula del halógeno, del alcano, perdón, se va a unir con la sobrante de la molécula del halógeno, que te forma el ácido. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte de halogenación? Ustedes recuerden, siempre van a buscar la estabilidad de esa molécula. O sea, si ya está estable, lo vuelven a estabilizar. Sí o sí, no tienen que salir de la estabilidad. Que es lo que pasa acá también. Fíjense, un cloro se une acá, o en el compuesto más extremo, en el caso del hidrógeno, y luego los sobrantes se va a unir a el otro compuesto.
¿Se entiende ahí? ¿Alguna duda, algo? En el caso, bueno, de la combustión y la pirólisis, son lo mismo. O sea que son exactamente lo mismo. La combustión y la pirólisis. La combustión, mi alcano se va a transformar. O sea, va a agarrar moléculas nuevas. Eso es lo que pasa. Fíjense acá. Mi alcano, tenemos un exceso de oxígeno. ¿Qué quiere decir un exceso de oxígeno? Que tengo alta densidad electrónica. Y al tener alta densidad electrónica, es mi ánodo, o sea, es mi agente reductor. Entonces en la combustión lo que se hace es que a toda esta unión se reduce un poco su energía. O sea, seguimos teniendo lo mismo, sí o sí vamos a seguir teniendo lo mismo, la diferencia es que bajamos la energía. Eso es lo que pasa en la combustión. O sea, sigue el mismo compuesto, aquí falta una C, pero se reduce un poco la energía, nada más. Y en la pirólisis también. La diferencia es que en la pirólisis podemos tanto tener o no tener catalizadores. Todo depende del alcano. Si el alcano es altamente estable, no hace falta un catalizador. Eso se lo van a aclarar. En cambio, si no es altamente estable, ahí sí necesitamos un catalizador. Bien. Acá les pone un ejemplo de combustión. Fíjense cómo tenemos exceso de energía. Lo que hacemos es reducir esa energía. Fíjense que yo perdí energía. Perdemos esa energía. ¿Y qué pasa? Me convierte en un compuesto. O sea, sigue siendo este mismo compuesto. Sigue siendo exactamente el mismo. Pero en energías más estables. En este caso, dióxido de carbono. ¿Por qué un oxígeno pasa a estar acá? Porque al ser el oxígeno un ánodo, o sea, mi agente reductor, yo lo que hago es perder electrones. Entonces, el compuesto que tenía más electrones se los pasa a donar al otro compuesto con menos electrones. ¿Bien? Eso es el proceso de combustión. Fíjense que acá se los dice. Bien, acá dice perfectamente, la combustión es una oxidación rápida, que es una oxidación a aquel que actúa como ánodo, o sea, como agente reductor. Bien, ¿qué ocurre a temperaturas elevadas? En lo cual los alcanos se convierten en dióxido de carbono y agua. Eso es lo más común de los alcanos. Bueno, es una reacción que no se puede controlar y se puede modelar la temperatura y la porción de combustible. Es una reacción eficiente. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tienen otro ejemplo de alcano. Uy. Bien, que lo que pasa se reduce la energía y genera lo mismo. Y la pirólisis o craqueo, como se los dije, es lo mismo, la diferencia que puede tener o no un catalizador. Bien, ¿qué es un craqueo? Bien, un craqueo en sí es una ruptura. Bien. Una ruptura no quiere decir que yo estoy rompiendo todo mi alcano. Lo que hago es dividirlo, igual que la combustión, en compuestos mucho más simples, utilizando o no utilizando un catalizador. Bien, o sea, se reduce a compuestos mucho más chicos, bien, y el rendimiento en estos compuestos mucho más chicos es mejor. Bien, es máximo, se puede utilizar mucho mejor en otros tipos de reacciones. ¿Por qué? Porque vuelvo a explicar de nuevo lo que expliqué en esta gráfica. Si yo supero mi velocidad de reacción, mi alcano en algún momento se rompe. Y yo no quiero llegar a eso, que el alcano se rompa. Lo que yo quiero es que el alcano se mantenga estable. ¿Bien? Esto es lo que pasa en el craqueo.
Fíjense que acá utiliza más de un catalizador y acá utiliza uno, pero seguimos manteniendo el alcano. Y otra de las reacciones es la reacción de sustitución de radicales libres. Acá tenemos lo que es 3 procesos, que es inicio, propagación y terminación. ¿Bien? ¿Qué quiere decir reacción de sustitución por radicales libres? Es que yo al alcano, bien, le agrego o le saco, dependiendo de la etapa que estemos, un radical. Lo primero que se realiza, como dice acá, es una homólisis o ruptura hemolítica. ¿Qué quiere decir eso? Que mi compuesto que yo voy a sustituir se divide en 2 partes, como vimos en la parte de halogenación. Se divide en 2 partes. Una vez dividido en 2 partes, ese compuesto final es el que se va a utilizar para el siguiente proceso, que es la propagación. En la propagación es un proceso de estabilidad. Bien, o sea, mi alcano anteriormente no estaba estable o le falta poco para llegar a la estabilidad. Y lo que hacemos es estabilizarlo sin generar una carga densa. O sea, puede tanto incorporar energía, ¿se acuerdan lo de entalpía y entropía? Como perder. Y por último, una vez estabilizado el alcano, hacemos la reacción de sustitución. ¿Se entendió alguna duda, algo de esto de alcanos? ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Bien, bien. Bueno, esto como les dije lo vamos a ver más en benceno o en las otras reacciones que son los otros compuestos que se sobreentiende más. Eso no se preocupen. Lo de la configuración del ácido y todo eso son como las formas que pueden adaptar. O sea, se unen a través de enlaces y otras cosas. Lo del ciclo de alcanos también. O sea, acuérdense que lo del ciclo de alcano es formar un ciclo. Formar formas en sí. Y bueno, y lo de las propiedades. Esto es importante. Insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Punto de ebullición es alto. La densidad aumenta con el número de carbonos. Esto es importante. A mayor número de carbonos, mayor densidad. Bien, o sea, mientras más larga sea mi cadena, más soluble en sí va a ser el compuesto o mi alcano. Mientras más corta sea, menos soluble va a ser. Bien. En el caso de alcoholes es al revés. Mientras más larga la cadena de alcoholes, más corta. Mientras más larga la cadena de alcoholes, más soluble. Mientras más corta, menos soluble. Es en el caso de alcoholes. Acuérdense eso. En alcano es mayor cadena, más soluble. Menor cadena, menos soluble. Y el alcohol es viceversa. Bien. Vamos con las reacciones de los alquenos. Los famosos alquenos. Bueno, este cuadrito se los había dicho que se lo estudien porque es importante. Bueno, esta de la rotación, chicas, es lo de la isomería. Bien. Por las dudas. Acuérdense de la rotación isomérica, que si un compuesto es isómero, el carbono principal tiene que estar ubicado en el mismo lugar. Si no, no. Si no, no es isómero. O también le saben decir regioespecífica, regioquímica. Le saben cambiar un montón los nombres, pero es exactamente lo mismo. Bien. La reacción de alquenos y alquinos, lo que se hace siempre es una transformación.
O sea, no una transformación de usar el mismo alqueno y transformar en un compuesto nuevo. No. De un alqueno, yo sí o sí voy a pasar a tener un alcano. En el caso que sea un alquino, de un alquino voy a pasar a tener un alqueno y de un alqueno voy a pasar a tener un alcano. ¿Por qué? Por la estabilidad. Nosotros siempre en el final de mi reacción tengo que estar con el compuesto estable. Y en el caso de los alquenos, estos compuestos no son estables. O alquinos no son estables. ¿Bien? Nosotros buscamos la estabilidad. ¿Qué va a suceder? Tenemos varias reacciones. Tenemos adicción electrofílica, ¿bien? Que es agregar un electrófilo. ¿Qué es un electrófilo? Aquel que tiene carga totalmente negativa, nucleófilo, carga positiva. Bueno, acá lo hace más esquemáticamente. Acá te va diciendo los pasos. Y acá tenemos la hidratación, la hidrogenación, halogenación. Yo se los marco. Este es importante. Este es importante. Halogenación es importante. Este es importante. Este también, que es lo que estamos viendo ahí. Bueno, la hidratación y todos los que vienen por abajo. ¿Bien? Vuelvo a repetir, lo que nosotros hacemos es romper el doble. En este caso siempre rompemos o modificamos el doble o triple enlace. ¿Qué pasa en la adicción electrofílica? En la adicción electrofílica lo que sucede, bueno, acá está al revés. En el caso del electrófilo, lo que sucede es que, como habíamos dicho, el electrófilo es algo totalmente negativo. Bien. Este compuesto no es estable. Como no es estable, nosotros queremos que esa energía que está centrada acá se divida o se vaya a toda la molécula. Entonces, ¿qué va a hacer? El electrófilo va a atacar, a veces sabe atacar, a veces no, o a veces el alqueno viene. En la mayoría de los casos el electrófilo, tanto el electrófilo como el nucleófilo atacan. Va a atacar al doble enlace. Eso sería así. Ataco a mi doble enlace y ¿qué va a pasar? Si yo ataco a mi doble enlace con algo totalmente negativo, muy electronegativo, ¿qué pasa? Acá se forma un enlace, un nuevo enlace. ¿Un enlace de qué tipo? Uno negativo y también otro mucho más negativo que lo que tenía. O sea, se forma un enlace covalente puro. Cuando eso sucedía en los enlaces covalentes puros, nosotros en química aplicada habíamos visto que cuando sucedía eso, el menos electronegativo pasa a ser positivo y la carga se distribuye. Y el que era negativo se lleva todas las cargas hacia él. ¿Qué es lo que sucede acá? Sí o sí atacamos al carbono alfa, se le sabe decir, o al enlace pi. O sea, los carbonos que están entre dobles enlaces se les sabe decir carbono alfa o enlace pi. Atacamos ahí, ¿por qué? Porque nosotros queremos que esa estabilidad centrada se disperse. O sea, nosotros tratamos de que esa estabilidad se vaya a toda la molécula. Entonces el electrófilo ataca a la parte centrada y esto que era negativo ahora pasa a ser positivo. Y al estar positivo quedan cargas libres. ¿Y qué va a pasar con esas cargas libres? Una parte se va a ir para el electrófilo y me genera un poco de estabilidad acá. O sea, me queda esta parte estable. Y la otra parte sobrante, que quedan de cargas libres, o sea, del otro enlace, se va a distribuir en toda la molécula. Y me genera la estabilidad.
Acá es lo que se hace el famoso salto de electrones. Bien, o sea, si yo tengo dobles enlaces o triples enlaces, yo rompo un enlace. Al romper ese enlace, me quedan electrones libres. Un electrón, o varios, o siempre tiene que ser de forma equitativa, se va a ir al electrófilo. El electrófilo va a quedar unido acá. ¿Por qué? Porque mi molécula me queda así. Bien, mi molécula me queda así. Esta molécula que queda así no está estable. Yo quiero estabilizar. ¿En dónde voy a estabilizar? En los lugares donde pueda incorporar electrones o incorporar cargas y se genere la estabilidad. O sea, yo acá tengo estabilidad. Esta parte. Y acá. Pero acá no. Al no tener acá, el electrófilo se puede unir tanto acá como acá. Es indistinto eso. Siempre que ustedes no se pasen de lo que es 4 enlaces por carbono. Entonces se une el electrófilo y bueno, ya tengo la parte izquierda de mi molécula estabilizada. O sea, está quedando como así. Ahora me queda estabilizar la parte derecha. Que esto baje un poco su densidad y quede estable. ¿Cómo se va a estabilizar? Con los otros electrones que están libres. Se van a dispersar en la molécula, van a ir como tanteando a ver dónde puedo ir. Bueno, me voy acá, no puedo porque ya está sustituido, ya tengo carga. Me voy acá, no puedo porque ya está sustituido y tengo carga. Voy acá, ahí sí puedo porque tengo un espacio libre, no tengo carga y puedo estabilizar. Y ahí forma la relación de 4 enlaces por carbono. Y ahí queda la molécula estable. Con el nucleófilo pasa exactamente lo mismo, la diferencia es que yo tengo una carga positiva. Bien. La carga positiva va a atacar, lo va a traer la negativa. Y va a generar la estabilidad igual. Eso en el caso de la adicción. Bien. Fíjense que acá formamos de nuevo las estabilidades. En el caso de la adicción de halógenos a los alquenos, es lo mismo también. Igual que la adicción, la diferencia es que agregamos un halógeno. El halógeno es un compuesto negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi halógeno va a atacar a mi alqueno, a donde está centrada la energía, es muy electronegativo. Esa carga de electronegatividad, ambas cargas, porque son esos sí o sí esos dos compuestos, esa carga de electronegatividad se las van a llevar y la van a hacer que se distribuyan en toda la molécula para así estabilizarse. O sea, es el mismo proceso que la adicción, la diferencia es que utilizamos halógenos. ¿Bien? Fíjense, acá hace exactamente lo mismo. Esto, bueno, esto que queda libre es más fácil explicarlo en sustituciones N2. Ahí se va a entender, E2, perdón. Ahí se va a entender un poquito más. Así que no se preocupen si esto no se los explico. Eso en sí es E2. ¿Ves? Acá le hace el ejemplo, ataca, sustituye, etc. La adicción de agua, o sea, la hidratación. El agua, ustedes siempre lo tienen que pensar como OH. ¿Bien? Vuelvo a decir lo mismo, igual que la adicción electrofílica. La diferencia es que quién van a ir a reemplazar primero. ¿Quién va a atacar primero? ¿La parte, el protón o el alcohol? ¿Cómo es más fácil romper esta molécula? ¿Con lo negativo o con lo positivo?
Volvamos a lo que es adicción. ¿Qué se reemplaza más rápido? ¿Un electrófilo o un nucleófilo? ¿Algo negativo o algo positivo? Fíjense, si ustedes hacen algo negativo con algo positivo, tenemos los enlaces polares, pero no está mi molécula polar. Es como que la polaridad de la molécula va a tardar un poco. Pero si tengo algo muy negativo con algo mucho más negativo, lo que era muy negativo, o sea, alta densidad electrónica, va a pasar a ser positivo, y lo que era poca densidad electrónica queda como negativo. Ahí me queda polar la molécula y me genera más rápido la estabilidad. Entonces acá, ¿quién puede atacar más rápido? ¿El OH, o sea, el grupo alcoxi, o el hidrógeno? Si yo acá tengo toda la carga concentrada, yo lo que quiero es romper esa carga. Bien, quiero romperla. Yo tengo mi energía mínima. Pasando esa energía mínima, se rompe. Entonces, supónganse que si yo tengo una energía mínima de 5 y utilizo una energía mínima de 2. ¿Se va a romper ese doble enlace? ¿O se va a mantener acá dentro de todo? No se rompe. En otras cuestiones, bien, se mantiene. En otras cuestiones pueden decir que bueno, que 5 es menor que 2, o sea que en la parte positiva me sigo manteniendo dentro de los positivos, ¿bien? O sea, algo positivo no rompe algo rápido negativo. En cambio, si yo lo paso, supónganse que yo tengo, vamos a utilizar los negativos. 5, la energía mínima es menos 5, y yo utilizo una energía mínima en menos 2. ¿Se rompe o no se rompe? El hidrógeno acá en este caso actúa positivo. El OH actúa negativo. Se rompe algo más rápido con algo negativo, porque yo supero la energía mínima. O sea, menos 2 es mucho más grande que menos 5. Entonces supero la energía mínima, se rompe, vuelvo a buscar la estabilidad y vuelvo al sector de estable. Eso es lo que sucede acá. Entonces primero se reemplaza el grupo hidroxi, rompe el doble enlace, busco un lugar para mantenerse, y luego el hidrógeno, que es más fácil. Porque el hidrógeno va a ir a reemplazarse en el lugar donde me falta estabilidad. No es que modifica toda la molécula. ¿Bien? No sé si se entendió más o menos. ¿O quedó alguna duda? Bien. La regla esta, Markovnikov, bien, es lo de los alcoholes. Sería de un alcohol pasar a un alqueno. Es eso lo que pasa en esta regla. Eso lo ven en el trabajo práctico. Bien. Lo van a ir viendo en el trabajo práctico. Ahí lo vamos a ver nosotros. Quiero que veamos cómo se adiccionan los demás. Ácidos, halógenos y todo lo demás. Bueno, esto es la hidratación, que ocurre lo mismo que recién, que es el agregado. Les da un ejemplo, ¿no? Hidratación del propeno. Es lo mismo que esta hidratación que estuvimos viendo acá arriba. La adicción de ácidos es agregar un ácido a un alqueno. Bien. Lo mismo, exactamente todo igual, la diferencia es que ataca el más negativo, rompe el doble enlace, estabiliza y luego el hidrógeno. Nada más. ¿Bien? Es eso lo que sucede. Siempre rompemos el doble enlace o el triple enlace. De eso no se preocupe.
Bueno, haluros se le dice a los halógenos, bien, o a aquellos compuestos formados por hidrógenos. En este caso va a actuar casi toda la molécula, pero va a depender si el compuesto es primario, secundario o terciario. Bien, ¿por qué? Porque si es primario, o sea, va a depender de la estabilidad del carbocatión, o sea, del compuesto donde tengo el doble enlace de la energía estable. Esto en sí es la SN1. Perdón, es la E1. La E1 y la E2 es para alquenos. E1 y E2 es para alquenos. Y la SN2 y la SN1 es para alcanos. Primero tiene que suceder la SN2 y luego la SN1. Y después tiene que suceder la E1. Después tiene que suceder la E2 y la E1. Bien, o sea, la definición es la misma. La diferencia es que cambia la velocidad de reacción. En este caso de E2 o E1, que es lo que vemos nosotros acá, no sé si más abajo está, creo que no. Depende de el carbocatión, o sea, si es primario, secundario o terciario. Este en este caso es terciario. Acá a ustedes le pusieron la estabilidad. El terciario es el menos estable. El primario es el más estable. ¿Qué quiere decir de estabilidad? En este caso, bueno, los alquenos no son estables, pero hablando en tema de reacción, habla de velocidad de reacción. O sea, el terciario va a tardar mucho más que el primario para reaccionar. Lo primero que se hace en esta E1 o E2 es la protonación. ¿Qué es la protonación? La liberación de electrones. O sea, se liberan los electrones del doble enlace. Se liberan esos electrones sobrantes, por así decirlo. Se libera, el compuesto se protona y se convierte en algo positivo. ¿Por qué en algo positivo? Porque perdí electrones. O sea, se convierte en un carbocatión. Se le agrega lo que es el hidrógeno para estabilizar un poco. Porque si yo lo dejo sin el hidrógeno o sin ningún compuesto, no queda estable. Acá como que está un poco estabilizado y me forma el carbocatión. Una vez que estabilice un poco, hago luego el segundo paso, que es el ataque del ion. Cuando el ion ataca, ¿qué va a pasar? Se lleva gran parte de la carga. Al llevarse gran parte de la carga, es como que este compuesto, si bien donde más estable va a ser en el bromo, pero como la molécula es simétrica, o sea, tiene la misma cantidad en ambos lados, su cadena principal es simétrico, eso me va a generar que mi energía sobrecargada acá se estabilice en toda la molécula. Una vez que estabilizamos ya está, ya se hizo lo que es en este caso, nosotros estamos haciendo la E1. ¿Por qué es la E1? Porque ocurre en dos pasos. O sea, primero protonamos, liberamos, rompemos el doble enlace. Y segundo, unimos compuestos para ya estabilizarlo completamente. Vuelvo a decir lo mismo, si ustedes aprenden bien lo que es adicción y todo eso, todo esto sale solo. O sea, tomen en cuenta si se estabilizó o no se estabilizó, qué le falta, qué no, porque esto sale solo. Esta es la E1, ¿bien? La E2 es en un paso, o sea, directamente ocurre esto, este proceso final. Se rompe el doble enlace, pum, se hace rápidamente y se crea el compuesto final. Nada más. Eso es la E2. La forma de velocidad de reacción es la misma, o sea, es más rápido en primarios que en terciarios.
¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué más rápidos en primarios que terciarios? Por los lugares libres. O sea, recuérdense que un primario es mi carbono principal y un radical. Secundario, mi carbono principal y 2 radicales. Terciario, mi carbono principal y 3 radicales. ¿Bien? O sea, yo tengo más facilidad, más rápido de romper el doble enlace acá que acá. ¿Por qué ocurre eso? Porque acá tengo más facilidad, entro más rápido, rompo el doble enlace y hago rápido la sustitución. En cambio acá no. ¿Por qué? Porque yo puedo, si quiero entro por acá. Mayormente en este caso siempre ataca por delante. En la E2 y en la E1 siempre se ataca por delante. Si yo entro por acá, ¿qué va a pasar? Yo no puedo como ver rápidamente el doble enlace o atacarlo rápidamente, porque primero tengo que ver si este compuesto es el que tiene mayor carga, o si este es el que tiene mayor carga, o si todos los otros es el que está más cargado, dónde está más centrado. Es por eso. Un ejemplo, a ver, un ejemplo simple, lo que les puedo decir es, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol y todos los jugadores de fútbol se van cerca del arco. Es medio difícil meter un gol, digamos. En cambio, si hay uno, es mucho más fácil. Tengo varias direcciones posibles para entrar rápidamente y meter un gol. En cambio, acá no. Como que no tengo entradas rápidas. ¿Se entiende? Bueno, esto como les dije es lo mismo. Esto que vimos, recuérdense, adicción de haluros de hidrógeno, en sí son E1 o E2. Quiero ver acá. Bueno, esta, acá bueno, le hace el ejemplo. Esto es una E2. Porque se sustituye rápidamente. Fíjense cómo de mi compuesto principal hago un compuesto nuevo. Esta es la E2. Siempre primero la E2 y luego la E1. Y SN1 y SN2 siempre primero la SN2 y luego la SN1. En el caso de SN2 y SN1 es para alcanos. Pero la forma de realizarse es lo mismo. Por ejemplo, si E2 nosotros primero protonamos, perdón, en E1 nosotros primero protonamos, en SN1 también vamos a protonar primero. O sea, lo había visto acá. O la otra filmina me parece que era. Pero o sea, la forma es lo mismo, se busca la estabilidad, se busca reemplazar, se busca que el compuesto esté estable. Si en alcanos, si ya estaba estable, yo le genero un poco mejor la estabilidad o trato de estabilizarlo un poco más, ¿no? Ah, no está. Qué raro. Bueno, acá es la nomenclatura, nada que ver. Esto, por ejemplo, esto es una E1 también. Se adicciona, se rompe, queda un ion libre. Siempre va a quedar un ion libre o en el caso que le falte estabilidad se agrega. Pero es todo lo mismo. Bien. La hidrogenación. Hidrogenación catalítica. Catálisis quiere decir ruptura. Ruptura a través de la ayuda del hidrógeno. Bien. En estos casos, siempre en los alquenos vamos a tener catalizadores. En los alquenos siempre aparecen los catalizadores. ¿Por qué? Porque el alqueno no es tan estable.
Y al no ser estable, si no lo hacemos con una determinada velocidad de reacción, se rompe rápidamente. Bien. Entonces, siempre el catalizador, de nuevo, las dos moléculas de hidrógeno van, rompen y se reemplaza y se genera la estabilidad de la molécula. Fin. De algo doble pasa algo simple. De algo triple, acá en este caso va a romper dos enlaces, pasa algo simple. Bien. La oxidación. Bueno, volvemos al tema de química aplicada. Si se oxida es el ánodo, si es el ánodo es el agente reductor o es aquel que me hace perder electrones. Entonces, yo oxido, pierdo electrones. ¿Dónde voy a perder electrones? En mi molécula que esté sobrecargada. ¿Qué molécula está sobrecargada? Acá. ¿En dónde está sobrecargado el medio? Entonces, ¿qué va a pasar? Esos electrones se van de la molécula. Como se van de la molécula, me queda esto. Pero me quedan cargas libres acá. Como yo en la oxidación utilizo un compuesto para oxidar, o en este caso el agua, agrego lo que es esos elementos negativos para generar la estabilidad y distribuirla equitativamente. ¿Bien? Les saben decir hidroxidación cis o sin. ¿Qué diferencia tienen? La sin quiere decir que yo no hice una isomería. O sea, yo no lo di vuelta. Este es sin. Y si fuera cis, es que lo di vuelta. O sea, esto pasa a estar arriba. Es solamente eso. O sea, se hace como una rotación sobre el mismo eje de la molécula. Bien. La combustión, tenemos la combustión también. Esto lo de la combustión, como es algo, no es parecido a los alcanos. Bien, es algo inestable, pasamos a estabilizarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien pierdo electrones en los dobles enlaces, bien, y lo transformo a un alcano, o sea, vuelvo un compuesto nuevo con determinada cantidad de enlaces. Bien, pero se hace directamente esa transformación al alcano. No es que tenemos mi elemento principal. Acuérdense que en el alcano sí o sí vamos a tener el elemento principal. En el alqueno no, se convierte en un alcano. El proceso de combustión es el mismo, pierdo electrones, saco densidad electrónica, lo estabilizo, pero no tenemos el mismo compuesto principal. En el caso de los alcanos sí teníamos el mismo compuesto principal, pero con menos cantidad de electrones o con menos cantidad de carbonos, también se les va a decir. Bueno, y los alquinos, lo mismo, fíjense. La halogenación se unen, o sea, es lo mismo que los alquenos. Las reacciones son las mismas, se rompe el triple enlace. En el caso que se pueda romper todo, se rompe solamente dos enlaces, en el caso que se pueden romper solamente dos. La halogenación, ¿qué va a suceder acá? Lo que sucede acá en la halogenación, se utilizan halógenos para romper el triple enlace. Se rompe el triple enlace. Una vez que se rompe estos triples enlaces, se genera la estabilidad de la molécula, uniéndose los elementos electronegativos para así distribuir toda la carga. La hidrogenación, lo mismo, se rompe el triple enlace, la diferencia que se hace con hidrógenos. Bien, acá en este caso quedó por lo menos un doble enlace porque esto no es muy altamente electronegativo. O sea, tiene más densidad electrónica acá adentro que acá. En cambio acá no. Estos son muy electronegativos y se llevan las cargas
y hacen que se distribuyan en toda la molécula. Bien. Los ácidos, lo mismo, ruptura, liberación. Y el agua, exactamente lo mismo. Primero el doble enlace, después el triple, etc. Bien. Muchos no se lo toman. Esto no le presten atención a esto de ácidos y agua porque no se lo saben tomar. Pero, o sea, las reacciones son las mismas. Lo más importante son estos dos, sí o sí. Bueno, ¿y qué pasa con la acidez? Mientras más enlaces tenga, más ácido es. Fin. ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi cadena? Yo mientras más enlaces tengo, la cadena va a ser más corta. Al ser más corta, tengo menos densidad. En el caso de alquenos o alquinos. Tengo menos densidad. Al ser menos denso, mi acidez aumenta. Entonces, mientras más electrones tenga, mientras más carga tenga, más ácido es el compuesto. O en sí, bueno, si recuerdan de química aplicada, un compuesto ácido es un compuesto que es muy electronegativo o tiene una carga electrónica equitativa. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar de todo esto que vimos? ¿Cómo puede ser los pregunteros que nos hagan el parcial? Hoy no quise detener, perdón. Is choice. Bien, les pueden preguntar de alguna reacción, algo de eso les pueden estar preguntando. Les pueden estar preguntando de varias cosas en el examen. Bien, yo quiero que ahora veamos, voy a ir al drive, vamos a ver el trabajo práctico. Para ver qué pueden ir haciendo en el trabajo práctico. A nosotros nos faltaría ver alcoholes, que alcoholes, bueno, seguramente la semana que viene ya lo estarían viendo. Pero bueno, creo que los tengo acá. Documentos. ¿Alguna duda quedó de esto? ¿Algo que quieran preguntar? Si no veo el chat. ¿Quedó alguna duda? No quiero, estoy tocando. A ver si. Bien. A ver si el trabajo práctico pueden ir haciendo algo. Bien. No, esto es de alcoholes. No. Del trabajo práctico nada por el momento. Tengo que ver alcoholes, por eso. Ahora la semana que viene cuando veamos alcoholes vamos a ver la SN1 y SN2 para que se sobreentienda. Parece raro que no esté acá. Vamos a ver
ejemplos de esto. Dejo un ratito de presentar así me carga más rápido. Pero me parece raro. Ahora está. Parciales, exámenes. Vamos a ver los viejos. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí. Bien. Voy a abrir un Power. Bueno, este dice, es una pregunta parcial, dice, ¿cuáles de los siguientes alquenos? Ya nos está diciendo que es un alqueno, o sea que tiene dobles enlaces. Presenta isomería cis-trans. ¿Qué habíamos dicho de isomería cis-trans? Que se ve igual de derecha a izquierda. Bien, nos dan lo que es la ubicación, o sea, nos dan la escritura de cómo se escribe, de cómo tendríamos que dibujar nosotros nuestra cadena. La primera, bueno, sería la correcta, pero supónganse, Nancy
no sé si fue estos años anteriores, ella, por ejemplo, decía, sabiendo que lo correcto es esta, justificar por qué. Bien, así que no se guíen tanto si estará correcto o no, así vamos practicando. 2-buteno. O sea, primero que nada ya es un alqueno, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene ese alqueno? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Bien. ¿En dónde se encuentra el doble enlace? ¿En qué posición? Posición 1, 2, 3. Acuérdense que en la nomenclatura teníamos que decir la posición. Bien. Ustedes busquen su condición, digamos, dónde van a poner la posición. Si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo en este caso 1, 2. O sea, acá sería el doble enlace. 1, 2, acá. Bien, acuérdense que siempre es el del lado izquierdo. Bien. Si yo este es mi carbono principal. Si le hago la isomería, ¿se mantiene igual? O sea, ¿se mantiene ese doble enlace en la misma posición? Quedaría acá. Sí. Bien. Entonces este tiene isomería cis-trans. O sea, por el momento el primero sí tiene. El segundo, propeno, son 3 carbonos. No nos está diciendo en qué posición está el doble enlace, así que nosotros podemos asimilar que está acá o está acá. Bien. Así que, primero que nada, ustedes en este caso no podrían dibujarlo. ¿Por qué? Porque al no decirle la posición del doble enlace, ya directamente no se sabe si es cis o es trans. Directamente dicen que no tiene nada. Porque sí o sí, por regla, de acuerdo a las reglas de escritura, sí o sí tiene que estar todo escrito y especificado. Entonces, esto no es cis. No tiene isomería, digamos, no es isómero. 1-buteno es como este, pero en la posición 1. ¿Bien? Si yo lo doy vuelta, no me queda en el mismo lugar en el medio. ¿En dónde me quedaría? En el otro, no me queda en este extremo, perdón. Si yo lo doy vuelta, me quedaría en el otro extremo. O sea, yo, 1, hago la isomería. ¿Ves? No queda igual. Acá tengo de un extremo izquierdo y acá tengo de un extremo derecho. No queda en la misma posición como en el caso de arriba. Bueno, y en el 2-hexeno ocurre lo mismo, la diferencia es que en vez de tener 4, tenemos 6. Bueno, el hexeno no lo vimos, no se preocupen. Bien, esta es la regla. Esta. Uy. Esta dice, según UPAC, indique la respuesta correcta. La primera dice 2-metilpentano. O sea, te estoy diciendo que el metil está en la posición 2, es un alcano y tiene ¿cuántos carbonos? Pentano. ¿Cuántos carbonos son? 5. Bien. Entonces, tenemos. Mi cadena principal tiene que ser de 5. En este caso es toda esta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Y dónde se encuentra el metil? En la posición 2. Bien. O sea, está bien por el momento. La B dice 1-etil
2-metil ciclopentano. Ciclo, si quieren lo pueden poner y si quieren no. O sea, ciclo, obviamente sí contiene un ciclo, si forma un ciclo, pero eso es a conveniencia de ustedes. Bien. Entonces, ¿de dónde vamos a empezar a enumerar? Desde el primer compuesto, desde acá. Si tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero ¿qué está mal en esto? ¿Qué es lo que estaría mal? El orden alfabético. Metil, tenemos metil, etil. Este es etil y este es metil. Primero va el etil, pero no está, o sea, está bien, pero no está en la posición 1, está en la posición 2. Y después el metil, que está en la posición 1. Eso es lo que está mal. En esta que dice O, bueno, esta es la nomenclatura del benceno, que bueno, todavía no lo vimos, pero el benceno se denomina como orto, meta y para. Orto, posición 1 y 3, meta, posición 1 y 4, para, posición 1, 2, si no me equivoco. Y acá fíjense, no están en esas posiciones. Yo siempre empiezo de acá o de acá. 1, 2, 3. Orto, cloro, fenol. Y fenol no, porque no es un fenol, es un benceno. Tiene que terminar en benceno. Y acá, mi cadena principal son 4. Empezamos a enumerar acá. 1 cloro, 3 bromo, butano. Bien. Entonces la correcta es la A y la D. Esto de parciales viejos, o sea, de virtual por ahí no sigue mucho porque hubo varios que estuvieron mal como correctas, digamos. Bueno, ese no lo vimos. Tampoco. Bueno, esto es el del doble enlace. Esto sí está bueno. Porque es tener los conceptos de E1, E2, etc. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, algo? Bien. Bueno. En este caso, fíjense. Si ustedes hubieran tenido esta pregunta, ¿qué hubieran contestado? Léanlo, tranquilas. 2, 3 minutitos. Tomen en referencia lo del doble enlace, tomen en referencia de E1 y E2, algunas de las reacciones de acuerdo a lo que está hablando, y qué hubieran contestado. Cualquier cosa, si ponen aquí el micrófono de 10 y me dicen el por qué, o me lo escriben. Por más que esté la correcta, si usted lo hubiera tocado, que hubiera contestado. 2 minutitos y más o menos a las 20 me dicen.
Por las dudas, carbocatión, si llega a aparecer la palabra carbocatión, es el carbono alfa. Bien. ¿Alguna idea, algo? ¿Qué hubieran contestado ustedes? Bien. No. Uy. ¿Y Juli, qué hubieras contestado vos? Algo, ¿vos podés prender el micrófono? ¿O las dos? Estoy desde la compu, pero no sé si se me escucha. Sí, sí. Ah, ok, entonces sí. Bien. Bueno. A ver, Juli, ya que estamos. ¿Por qué hubieras contestado la B? ¿Por qué las otras no? Y va, en realidad yo creo que hubiera estado entre la B y la D, que habla de eso del núcleo y el electro. Bueno, no me sale decirlo. Sí, nucleófilo y Porque las electrón. otras no, claro, las otras dos no, no las entendí mucho, digamos. Hubiera Como que estado las hubiera dejado por eso. por descarte, digamos. Claro. Bien. ¿Y vagos por qué? ¿Por qué hubieras contestado la B, más o menos? Por descarte, bien. Bueno, vamos a ver. No le cierro mucho. Bien. La primera dice, el oxígeno del grupo carbonilo, debido a su carga parcial negativa, no puede protonarse. Protonarse quiere decir que algo que está como negativo pase a ser positivo. Nosotros qué habíamos dicho, algo negativo, si le unimos algo totalmente más negativo de lo que es, ¿qué pasa? Se queda como que. Supónganse, vamos a hacer esto. El oxígeno, el oxígeno, supónganse que tiene una densidad electrónica de 2. Y vamos con el cloro que tiene una densidad electrónica de 5. ¿Bien? Yo si tomo solamente esta parte y uno algo negativo con algo más negativo que lo que tengo. ¿Qué pasa con esto que tiene poca densidad electrónica? ¿Queda negativo o se cambia? De acuerdo a lo que estuvimos viendo. Se cambia. ¿Bien? O sea, acuérdense, algo mucho más negativo que lo que ya tengo se va a cambiar. O sea, esto que era negativo pasa a ser positivo y este que era negativo queda negativo. ¿Por qué? Porque se lleva la carga esta hacia él. ¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno se protonó. O sea que el oxígeno puede protonarse tranquilamente con otro compuesto que quiera solamente protonar el oxígeno en la molécula. En el C, en la tercera, ¿qué dice?
El grupo carbonilo, o sea, la parte del carbono alfa, todo esto, incluyendo el doble enlace, la diferente electronegatividad de los átomos intervinientes deja el carbono parcialmente negativo. Nosotros dejamos el carbono o esa parte parcialmente negativa o la estabilizamos. ¿Qué habíamos visto recién en los alquenos? Se deja negativo, se estabiliza, le estabiliza. Muy bien. Entonces, al estabilizarlo, ¿el carbono queda negativo o quedan las cargas distribuidas? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? No es que el carbono queda negativo. Bien. La diferencia de electronegatividad no hace que el carbono quede negativo. Lo que hace es que, como el carbono o el grupo carbonilo o el carbono alfa es donde tengo más centrado la carga, esas cargas centradas, al unirle otro átomo interviniente, rompe ese doble enlace y hace que esas cargas se distribuyan en toda la molécula y así estabilizarla. ¿Bien? Ahora, dice, la última, que son las que tenían dudas ustedes entre la primera y la última, entre la segunda y la última. Debido a la polarización del enlace carbono-oxígeno, el carbono puede sufrir un ataque electrofílico. Me dice la polarización de este enlace carbono-oxígeno. El carbono puede sufrir un ataque electrofílico, o sea, algo negativo. Bien, un electrófilo. Vuelvo a repetir. ¿Podemos tener un ataque electrofílico en ese enlace? De acuerdo a lo que fui diciendo recién. ¿Podemos tenerlo o no? Poder se puede. Bien. Se puede tranquilamente. Se puede tener un ataque electrofílico en ese enlace. Pero ¿qué pasa? ¿Esa molécula está polarizada? ¿O tengo la carga, la densidad de carga situada en un lugar específico? ¿Esa molécula está estable así sola como la ven? ¿Está estable? Esto. ¿Eso está estable? ¿Está distribuido en toda la molécula la carga electrónica, la densidad electrónica? No. Está solamente en dónde? Acá. ¿Bien? Entonces lo que tiene mal esto es esto. ¿El carbono puede sufrir un ataque electrofílico? Sí, pero no tiene polarización. No está polarizado. ¿Bien? Y la B, que es la correcta, dice, debido a la polarización, de nuevo, esto no está polarizado. El carbono es más propenso a sufrir un ataque nucleofílico. Sí, es más propenso a sufrir un ataque nucleofílico. ¿Por qué? Porque al tener alta densidad electrónica, el nucleófilo va a atacar mucho más rápido algo más electronegativo que algo menos electronegativo. ¿Bien? Nucleófilo, electrófilo, todo lo que estuvimos viendo recién. Acuérdense eso. ¿Se entiende? Pero acá, polarizado en sí no está. A ver, si me habla del carbono, oxígeno solo, yo interpreto como si fuera todo esto. Pero si me hablara esto solo sí estaría polarizado. Entonces tenés algo positivo y algo negativo. Entonces, si yo esto lo pienso solo, si ataco un electrófilo, el electrófilo es más fácil que el oxígeno sufra un ataque electrofílico. En cambio, si voy a uno positivo, o sea, un nucleófilo, el nucleófilo es más fácil que ataque el carbono. ¿Bien? Si hablamos de este solo enlace.
Cambio, si hablamos de esto, no, esto no está polarizado, esto sí. Bien, pero supongo que se quiere hablar solamente de esto, para que tengan esa idea. Yo se lo relaciono con esto, pero si hablamos con un enlace simple, ya que no tiene densidad de carga, lo positivo va a ser más rápido atraído por lo mismo positivo y lo negativo por el más negativo. Uy, ahí va. Vamos con otra. Yo le pasé en el grupo unas preguntas de este año, de exámenes de este año, que también hacen referencia a estos. Uy, no se pegó. Insertar. No sé por qué siempre se me abre esta ventana. Vamos acá. Bueno, ahí salió medio cortado, pero en sí esto dice... Bueno, dice, los alcanos presentan reacciones. Esto, el primero habla de reacciones de alcanos. Bien. Reacciones de alcanos. Ah, se lo dice. Halogenación por un mecanismo de eliminación bimolecular. Mecanismo de eliminación. Ay, qué fiero. El mecanismo de eliminación, ¿lo hacen los alcanos o lo hacen los alquenos? Alquenos. Entonces, esto es de alquenos. Hidratación por adicción de un ácido. ¿Lo hacen los alcanos o lo hacen los alquenos? También los alquenos. Vamos a poner un puntito. Craqueo por sustitución nucleofílica. Esto es una trampa que les puso. O ocurre el craqueo o ocurre la sustitución nucleofílica. O sea, si bien la sustitución nucleofílica es de alcanos, pero no pueden ocurrir las dos cosas. O ocurre una o ocurre otra. ¿El craqueo qué era? Dividir, bien. ¿Y eso cómo se llamaba? La pirólisis. Bien. O sea, dividir en compuestos en partes más sencillas. Y la sustitución nucleofílica es, bueno, reemplazar, es lo mismo que que las eliminaciones, pero se deja la molécula, si ya estaba estable, se deja más estable todavía. ¿Bien? Ya la clase que viene lo vamos a ver mejor. Entonces la respuesta correcta es la combustión. ¿Bien? Esto es una trampita, porque o es craqueo o es sustitución nucleofílica. ¿Bien? En la 2 dice, marque la opción correcta. ¿Qué hubieran marcado ustedes? Piénsenlo tranquilas. 2 minutitos y me dicen que hubieran marcado.
¿Se les ocurre algo? ¿Alguna duda, algo? Bien. ¿Y Juli, cuál hubieras marcado? O sea que estás entre la A y la C. Bien. ¿La B? Bien. O sea que una marcaría la B y la otra la C. Vamos a ver cuál es la correcta. Dice, los alcanos no entendiste la C bien. Dice, los alcanos de cadena abierta, acíclicos, no pueden experimentar giros alrededor de sus enlaces sencillos carbono y carbono. ¿Qué vimos recién? ¿Qué habíamos visto ayer, mejor dicho? ¿Qué habíamos visto ayer sobre isomería y hibridación? ¿El alcano puede ser isómero? ¿Puede girar? ¿Puede verse lo mismo de derecha a izquierda? Sí, bien. Entonces, en este caso le quitaría la palabra no para que sea la correcta. También Nancy en otros parciales saben poner si es verdadero o falso, por las dudas. Así que si quieren acá pueden poner falso. Bien. Los alquenos tienen dobles enlaces rígidos que evitan el giro, lo que da lugar a isómeros cis-trans con orientación distintas en los grupos de dobles enlaces. Vamos a la otra que está hablando también más o menos de la isomería. Un cicloalcano puede experimentar giros alrededor de sus enlaces sencillos carbono y carbono porque tiene la libertad de asumir cualquiera de entre un número infinito de conformaciones. Yo si tengo un ciclo, ¿bien? Si tengo un ciclo, supónganse, piensen en un ciclo ustedes. Empiezo acá, 1, 2, ¿bien? Si lo doy vuelta, o sea, me va a dar el mismo ciclo, la diferencia es que número al revés. ¿Bien? De acuerdo a la pregunta, un ciclo alcano puede experimentar giros alrededor de sus enlaces sencillos carbono y carbono, por lo que tiene libertad de asumir de entre un número infinito de conformaciones. Yo siempre les recomiendo que a los ciclos, así a simple vista no se ve, pero a los ciclos desármenlo. O sea, si tienen un ciclo de 5 carbonos, desármenlo a enlaces sencillos. 1, 2. Si hago la isomería, bien, entonces, de acuerdo, ya desarmado el ciclo, así, no miren porque por ahí por el ciclo se confunde, ya desarmado el ciclo, la C, esta parte que dice asumir cualquiera de entre un número infinito, tiene la libertad de asumir cualquiera de entre un número infinito de conformaciones. ¿Es correcta o no es correcta?
No me está diciendo que va a tener la misma isomería. Me está diciendo que si yo lo doy vuelta al ciclo, yo puedo obtener distintas posiciones o conformaciones. Si ustedes lo ven desarmado, ¿es correcta o no es correcta? Mira, voy a prender la cámara un ratito para que se sobreentienda. No sé si me veo ahí. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, miren. Estos son mis alcanos. O sea, si yo lo miro así, es un ciclo. ¿Bien? Yo formo el ciclo. Lo desarmo el ciclo. ¿De dónde lo voy a desarmar? Siempre de las puntas. ¿Bien? La primera punta que encuentro lo desarmo. Desarmo el ciclo y hago así. A este ciclo le hago isomería. O sea, esto, el verde, es mi número 2 y el azul es mi número 1. Quiero que se vea bien. Así. ¿Bien? Si le hago isomería, lo que era como número 2 pasa a ser número 1, lo que era como número 1 pasa a ser número 2. O sea, se da vuelta. O sea que al ciclo le puedo dar infinitas conformaciones o infinitas numeraciones. Se puede reacomodar el ciclo en otros números, siempre y cuando se mantenga. ¿Por qué no? ¿Solo 2 qué? Acá en este caso tengo 2, ¿no? En este caso. Yo pues les puse este caso. Pero si pusiera otra cadena más larga, supónganse, pongo 3. Lo desarmo. Lo que era 3 pasa a ser 1, lo que era 2 se mantiene en 2 y lo que era 1 pasa a ser 3. O sea, lo doy vuelta así. Tengo otra formación. Entonces, ¿puedo tener distintas conformaciones? ¿O infinitas? Sí. ¿Se entiende? Si eso está hablando de posiciones. Lo que es conformación habla de posición. ¿Bien? En sí. En el caso, por ejemplo, de la B, está diciendo que los dobles no me permiten girar. Bien. ¿Y nosotros qué vimos en la primera pregunta? Que eran alquenos. ¿Tienen isomería cis-trans? El alqueno este, o sea, supónganse el buteno. ¿Tiene isomería cis-trans? Sí. ¿Permite que haga el giro en relación a ese doble enlace? Entonces el alqueno puede girar. Sí. ¿Bien? Entonces la correcta, ¿cuál es? La C. O sea, acá te está diciendo que no evitan el giro, que no pueden girar. Pero eso es mentira. Porque al tener, ya al tener isomería, eso ya me deja girar. Bien. Y la otra dice, un alqueno puede reaccionar con agua. O sea, la reacción del alqueno con agua. La hidratación, lo que estuvimos viendo. En presencia de un catalizador ácido muy fuerte para formar un alcohol, como en otras reacciones de carbocationes intermediarios, la hidratación puede llevarse a cabo con reordenamientos,
o sea, significa que sea ordenado. El protón se adiciona al extremo menos sustituido del doble enlace para formar el carbocatión más sustituido en el primer paso de reacción, y todas son correctas. En presencia de un catalizador, fíjense, nosotros tenemos un catalizador ácido. Acá como que le está diciendo que este es el catalizador. ¿Es ácido? ¿O qué tipo de catalizador es? El hidrógeno es algo ácido, hidrógeno positivo. ¿Es ácido o es básico? Relaciónenlo con el signo. ¿Algo ácido que era? ¿Algo negativo o algo positivo? Si esto, por ejemplo, si este alqueno ya era inestable, nosotros si le agregamos un catalizador más ácido de lo que ya es, ¿qué pasa? ¿Se hace la reacción o se rompe? Relacionándolo con la velocidad de reacción o con energía mínima, se rompe. Entonces, el catalizador tiene que ser más ácido que el alqueno, o tiene que ser más fuerte que el alqueno. No. Bien. Entonces esa no es la correcta. Después dice, como en otras reacciones con carbocationes, o sea, carbocatión, acuérdense, enlace alfa, intermediarios, la hidratación puede llevarse a cabo con reordenamientos. ¿Qué quiere decir reordenamientos? Que primero se una tal compuesto y luego se une el otro. Y la C dice, el protón se adiciona al extremo menos sustituido del doble enlace para formar el carbocatión más sustituido en el primer paso de reacción. ¿Qué hubiera marcado? ¿La B o la C? Nosotros cuando teníamos un doble enlace, para que ese doble enlace, ya que es muy negativo, para que se rompa, para que disminuya su energía, vamos a necesitar algo positivo o algo negativo. ¿Qué vamos a necesitar? Si uno algo negativo con algo positivo, ¿quién se lleva la energía? ¿Lo negativo o lo positivo? Lo estuvimos viendo. Lo negativo. Y si uno algo negativo con otra cosa mucho más negativa, ¿quién se lleva la energía? ¿Lo más negativo o lo menos negativo? Lo más negativo. ¿Bien? Entonces, la C es la correcta de acuerdo a lo que les dije. Dice, el protón se adiciona al extremo menos sustituido, o sea, menos densidad de carga del doble enlace para formar el carbocatión más sustituido en el primer paso de reacción. En sí no se une al extremo. ¿En dónde se va a unir ese protón? O ese negativo para romper el doble enlace. ¿Se une en el extremo o va primero al doble enlace y luego encuentra un lugar? Va primero el doble enlace. ¿Bien? Entonces, primero va el doble enlace, lo rompe y luego busca una estabilidad. Acá no podemos decir quién está más sustituido o menos sustituido porque la molécula es, no me sale la palabra, simétrica. O sea, tengo la misma cantidad, no importa. Bien. En el caso que no sea simétrica, tendremos que ver dónde hay más carga y dónde hay menos carga, si en un extremo o en otro, que es lo que estuvimos viendo, para poder ir a sustituir. Entonces la correcta es la B.
que se lleva a cabo en reordenamientos. ¿Por qué en reordenamientos? Porque primero se une lo negativo al doble enlace, lo más electronegativo al doble enlace para romperlo, y luego hace la distribución de cargas, y por último lo positivo, que es lo que me falta para estabilizar. ¿Se entiende? No se preocupen que vamos a ver más preguntas, pero es más o menos para que tengan una idea cómo es lo que les van a tomar. ¿Quedó alguna duda de hoy? ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Le quería preguntar de la semana que viene. Lo del viernes y el sábado. El viernes es feriado, ¿no? Sí, bueno. ¿Ustedes quieren esta clase de la mañana pasarla, de la tarde pasarla a la mañana? Bueno, falta... Porque yo justo ayer me acordé, digo, cierto que es feriado, digo. Falta Agos. Así que... Cualquier cosa se lo vuelvo a preguntar ahí por el grupo. Porque es cierto que el viernes era feriado, entonces para eso, para no esperar hasta la tarde, lo pasamos en este horario de la mañana y el sábado después en este mismo horario de la mañana. La semana que viene vamos a ver alcoholes y SN2, SN1, el trabajo práctico y más preguntas. Y así a medida que vamos avanzando. Seguramente ustedes van a ver lo mismo en las clases teóricas. Bien. Pero bueno, estaríamos entonces por hoy. Nos vemos la semana que viene. Y ahí hablamos por el grupo si le pregunto a vos si pasamos o no. Cualquier duda que tengan, si están haciendo ejercicios o lo que sea,